Estás escuchando, para pensar y reflexionar. Hoy vamos a meternos en un tema que de una forma u otra nos atraviesa a todos. Esa lucha diaria entre lo que sentimos que es verdad y lo que terminamos haciendo o diciendo. La famosa disonancia. Exacto. Nos llegó un texto muy interesante con una frase que, la verdad, se me quedó grabada. A ver. La verdad es un susurro que la hipocresía intenta silenciar. ¡Qué potente! Así que la misión de hoy es precisamente esa. Vamos a desmenuzar qué es ese susurro, por qué la hipocresía necesita tanto ruido para taparlo y, sobre todo, cómo podemos entrenar el oído para escucharlo mejor. Fíjate que lo que me llama la atención de esa idea es cómo le da la vuelta a lo que solemos pensar, ¿no? ¿En qué sentido? No nos presenta la verdad como un martillo, como algo obvio y contundente, sino como algo mucho más sutil. Casi delicado. Exacto. Y a la hipocresía, por otro lado, no la pinta como un monstruo invencible, sino como una construcción, una puesta en escena muy ruidosa, sí, pero que en el fondo es de papel. Creo que explorar ese contraste nos va a dar muchas claves. Totalmente. Empecemos por ahí. A ver, vamos a desglosar esto. Si la verdad es un susurro, ¿de qué verdad estamos hablando? Porque no suena una verdad científica, tipo, el agua hierve a 100 grados. No, para nada. El texto dice que son los ecos de una realidad que, aunque incómoda, busca ser escuchada. Suena algo mucho más personal. Es que apunta directo a la conciencia, a la intuición. Lo fascinante aquí es que ese susurro es una metáfora perfecta para esa vocecita interna que te dice algo que en el fondo ya sabes. Claro. Es la verdad de por qué realmente no quisiste ir a esa fiesta o de que esa amistad ya no te está haciendo bien. Es incómoda porque te obliga a mirarte al espejo sin filtros. Es como una notificación silenciosa en tu teléfono. Qué buena analogía. Exacto. No vibra, no hace ruido, pero ahí está, en la pantalla, esperando que la veas. Y entonces, en el otro lado, tenemos a la hipocresía, que no es silencio, sino todo lo contrario. Es puro ruido. Sí. El texto la describe como una fachada, un artificio, una sonrisa engañosa. O sea, es un ruido activo para no ver esa notificación. Exacto. Es el ruido ensordecedor de las palabras vacías, como lo llama el autor. Y ese ruido, en la práctica, es el piloto automático social. Es el ¿cómo estás?, al que respondemos bien, todo bien, sin pensarlo, aunque nuestro mundo se esté cayendo a pedazos. O las excusas que nos inventamos, los cumplidos que nos sentimos. Justo. Las conversaciones de ascensor para no tocar temas que importan. La hipocresía no es solo mentir, es construir activamente una realidad paralela, más cómoda, para ahogar esa verdad original. Y eso nos lleva a cómo funciona este mecanismo. El texto dice algo que me parece clave. ¿Qué cosa? La hipocresía es un arte que perfeccionan aquellos que prefieren la comodidad de la mentira. La palabra arte me impacta. Totalmente. Sugiere que es una habilidad que se practica, casi una disciplina. Y es que lo es. Nadie nace siendo un hipócrita experto. Es algo que se aprende. Se aprende a ignorar esa vocecita. Se entrena. Se entrena. Es como cuando pospones una conversación difícil. El ruido son todas las excusas que tu cerebro empieza a fabricar. Oye, está cansada, seguro se lo toma mal, mejor espero. Todo ese teatro mental. Todo ese teatro mental para no escuchar el susurro que te dice, hay un problema y tienes que hablarlo ya. Pero a ver, aquí el texto nos implica a todos. Dice, cada vez que ignoramos los susurros de nuestra conciencia, contribuimos a ese manto de silencio. Nos pone como cómplices. Y no sé, ¿no es una visión un poco dura? Es un buen punto. A veces mirar hacia otro lado no es tanto hipocresía como un mecanismo de supervivencia. Claro, elegir tus batallas. Exacto, para no explotar. Es un punto súper válido, y creo que el texto no se refiere a una sinceridad brutal y sin filtros, sino a la honestidad con uno mismo. Ajá. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuándo esa elección de mirar para otro lado se convierte en un hilo que teje ese manto de silencio? ¿Y qué dice el texto? Sugiere que ocurre cuando usas promesas vacías y palabras dulces, como herramientas sistemáticas. La promesa vacía a ti mismo. Mañana empiezo, la próxima vez sí le diré. O la palabra dulce para evitar un conflicto necesario. Exactamente. Cada una de esas pequeñas decisiones, de esas elecciones por la comodidad a corto plazo, es un hilo más.
Por eso el autoengaño es el primer paso. Entiendo. El problema no es elegir una batalla, es rendirte en todas por sistema. Ok, visto así tiene más sentido. No es ser un kamikaze de la verdad, sino dejar de mentirte a ti mismo. Justo. Pero entonces el panorama suena bastante pesimista. Parece que la hipocresía, con todo su ruido y su comodidad, tiene las de ganar. Pareciera. Sin embargo, aquí es donde se pone realmente interesante. El texto da un giro de 180 grados. Sí, y es un giro fundamental, porque a pesar de todo ese esfuerzo, de esa puesta en escena, la reflexión central es que la verdad tiene una resiliencia impresionante. Me encanta esa palabra, resiliencia. Es que es muy potente. La verdad, por más que intente ser ahogada, nunca desaparece por completo. No la puedes borrar. Es como una vibración que sigue ahí. Exacto. Puedes ponerle capas y capas de ruido encima, pero la vibración sigue ahí, por debajo. Y me encanta cómo describe las formas en que sobrevive. Dice que se filtra entre las grietas. ¡Qué buena imagen! Es genial. Es como el agua, que siempre encuentra una salida. Es ese comentario que se te escapa sin pensar en una cena y que de repente pone sobre la mesa lo que todos estaban evitando. Un lapsus. Sí, un acto fallido que revela más que 1000 discursos. Totalmente. Y los momentos de sinceridad inesperada son esas conversaciones, a veces con un extraño en un viaje, donde de repente te sientes seguro y dices lo que de verdad piensas. O un momento de vulnerabilidad con un amigo que rompe meses de superficialidad. Y bueno, las horas más oscuras es el momento de la verdad por excelencia, cuando estás solo a las 3 de la mañana sin distracciones. Ahí el ruido del mundo se apaga. Se apaga y el susurro se escucha altísimo. Es cuando las fachadas se caen porque no hay público. Y no solo sobrevive, sino que tiene un propósito. No es una fuerza pasiva. No, para nada. El texto afirma que tiene la capacidad de transformar, de abrir los ojos y los corazones. Esto me lleva a pensar que su poder no es solo revelador, sino también curativo. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que la verdad no es un simple dato, es un agente de cambio. Claro. Abrir los ojos es dejar de autoengañarte y ver la situación como es. Abrir los corazones es permitir la empatía, la conexión real, que es justo lo contrario del teatro de la hipocresía. Pero la frase que a mí me parece más potente es la que viene después. Dice que tiene el poder de desmantelar las estructuras que la hipocresía ha construido alrededor de nosotros. Momento, eso de las estructuras me parece clave. Lo es. Aquí ya no estamos hablando solo de mentiras piadosas o de no querer tener una conversación incómoda, ¿verdad? Eso es más grande. Mucho más grande. Esas estructuras pueden ser dinámicas familiares enteras que se sostienen sobre un secreto que todos conocen, pero nadie nombra. ¿Como el alcoholismo de un abuelo? O la depresión de una madre, o puede ser la cultura de una oficina donde nadie se atreve a decir que el nuevo proyecto del jefe es una pésima idea y todos sonríen y asienten en las reuniones. Sistemas enteros que funcionan gracias a un pacto de silencio. Exacto. Y el texto sugiere que un solo susurro, una persona que decide escuchar esa verdad y actuar, puede ser el hilo del que tiras y que deshace todo el tejido. Uf. Eso le da una dimensión completamente diferente. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Esa es la pregunta del millón. Si tenemos este susurro persistente por un lado y este ruido frágil por otro, ¿cuál es la conclusión práctica? El texto es muy directo. Es fundamental entonces prestar atención a esos susurros. Es un llamado a la acción, pero fíjate qué tipo de acción. No es sal a gritar tu verdad a los 4 vientos. No. Es más sutil. Es una acción interna, un acto de escucha. El primer paso es hacia adentro, no hacia afuera. Es crear el silencio necesario para poder oírte. Y lo presenta como un acto de valentía. Necesitamos ser valientes y escuchar lo que a menudo preferimos ignorar. Me encanta eso. Que la valentía no está en la confrontación, sino en la simple escucha, en no quitar la vista de esa verdad incómoda sobre ti mismo. Ajá. Pero en la práctica, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo aprendes a diferenciar el susurro del ruido? Porque a veces el ruido de nuestras propias justificaciones es muy convincente. Es que esa es la habilidad clave. El texto lo dice. Aprender a distinguir entre el ruido ensordecedor de las palabras vacías y el suave eco de la verdad. Y eso no es de un día para otro. No, es como afinar un instrumento o aprender a catar vinos. Requiere práctica, intención.
Quizá empieza por preguntarte, después de dar una excusa, ok, ¿y cuál es la razón real? O al sentir una emoción extraña, en lugar de distraerte. Exacto. Sentarte un minuto y preguntarte, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Es un músculo que se entrena. Y lo increíble es que, según el texto, ese entrenamiento personal tiene un efecto expansivo. Totalmente. Cito, al hacerlo, no solo liberamos nuestras propias voces, sino que también empoderamos a otros a hacer lo mismo. O sea, mi acto privado de honestidad interna puede impactar a los demás. ¿Cómo funciona eso? Funciona por resonancia. Cuando una persona en un grupo empieza a operar desde un lugar más auténtico, cambia la energía de todo el sistema. No necesita dar discursos. No, simplemente su comportamiento da permiso a los demás para ser un poco más reales también. Un acto de vulnerabilidad genuina, como admitir, la verdad es que no sé cómo resolver esto. En una reunión de trabajo, por ejemplo. Exacto. Puede desarmar meses de hipocresía corporativa y abrir la puerta a la colaboración real. Tu escucha interna se contagia. Claro, rompes el hechizo del silencio cómplice. Ajá. Y con eso llegamos a la construcción de todo el argumento, el salto de lo individual a lo colectivo. El texto habla de un viaje hacia la autenticidad, donde cada susurro cuenta. Me gusta esa idea, que no necesitas una epifanía gigante. No, para nada. Cada pequeña verdad que te admites a ti mismo es un paso en ese viaje. Exacto. Y ese viaje se hace a menudo en la incertidumbre. Por eso la metáfora final es tan potente. Dice que la verdad, aunque parezca frágil, es un faro que guía en la oscuridad. Me encanta. La hipocresía necesita la confusión y el ruido para sobrevivir. La verdad, por pequeña que sea, es un punto de luz fijo. Es una brújula. Y aquí es donde ocurre la magia, la transformación final, esos susurros individuales, una vez que los escuchamos. Y los validamos. Y los validamos, se van sumando. El texto cierra diciendo que podemos convertirlos en un clamor por la justicia, la empatía y la honestidad. Pasa de ser algo íntimo a ser una fuerza social. Exacto. Es la culminación del proceso. Un susurro aislado es fácil de ignorar, pero cientos de susurros que dicen lo mismo sobre una injusticia se convierten en un clamor imposible de silenciar. Claro. El texto nos muestra cómo la integridad personal, ese acto aparentemente pequeño, es la semilla de cualquier cambio social profundo. No nace de grandes decretos. No, nace de la suma de innumerables actos de valentía personal. Por eso la advertencia final es casi un ruego. No dejemos que el silencio de la hipocresía apague su luz. Y aquí silencio no significa paz. No, significa supresión. Es el triunfo del ruido que nos conviene. Es la elección que nos deja sobre la mesa. O alimentamos el ruido con nuestra comodidad, o alimentamos el futuro clamor con nuestra pequeña valentía de escuchar. Y es una elección de cada momento, ¿no? De cada momento, con cada susurro que decidimos atender o ignorar. En resumen, la gran idea que analizamos hoy es que la verdad no es un mazo, sino una fuerza sutil, personal, un susurro que nos habla constantemente. Escucharlo requiere el coraje de sentarse con la incomodidad y la práctica para distinguirlo del ruido de nuestras excusas. Totalmente. Pero lo esperanzador es que al hacerlo, no solo nos volvemos más íntegros, sino que encendemos una pequeña luz que, sumada a otras, tiene el poder de iluminar estructuras enteras y convertir el silencio cómplice en un clamor por un mundo más honesto. Y para cerrar, me gustaría dejar una pregunta que se desprende de todo esto. Adelante. El texto afirma que la verdad puede desmantelar las estructuras que la hipocresía ha construido alrededor de nosotros. Si nos tomamos eso en serio, vale la pena preguntarse, ¿cuál es esa primera estructura, la más cercana, la más personal, que empezaría a tambalearse si decidiéramos, hoy mismo, prestarle toda nuestra atención a ese susurro? Somos Sonidos de Cambio, conversaciones que marcan la diferencia.